Buenas tardes, queridos amigos. Les habla su amigo José Luis Fernández Fernández. Esto es Gaudeamus Antena Universitaria y hoy es lunes 27 de enero del año 2020. Día 27 y mañana, naturalmente, 28. ¿Y por qué digo esta obviedad? Porque el 28 de enero se celebra la fiesta de Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes del mundo universitario. Uno de los grandes, pero con... Miren, escuchen. Bueno, esto que está sonando es un himno cuya letra, es un himno gregoriano cuya letra la escribió Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás de Aquino escribió muchas cosas de filosofía y de teología allá en el siglo XIII. Hizo una síntesis maravillosa entre el pensamiento filosófico de Aristóteles y el pensamiento o la metafísica, por así decir, cristiana. Hizo una síntesis maravillosa y todavía sigue dando que pensar y dando que hablar el bueno de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuáles eran las claves de él? Bueno, pues era realista, es decir, respeto al ser y a la verdad objetiva, venga de donde venga, amor a la verdad, armonizando la fe y la razón, apostando por el bien común, las virtudes morales y, evidentemente, poniendo en el centro de todo ello la dignidad de la persona humana. Yo creo que con estos elementos poco más se puede decir, poco más. Tiene una oración muy bonita que pide a Dios, dice: dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Pues mañana se celebra la fiesta de Santo Tomás, es fiesta grande en muchas universidades y quede dicho aquí que nosotros nos sumamos a homenajear a este genio de la humanidad. Bueno, y hoy tenemos con nosotros aquí en la mesa del estudio a dos personajes importantes, ustedes lo van a ver inmediatamente. Tengo aquí junto a mí a don César Pérez de Tudela y Pérez. Buenas tardes, don César, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias. Después de oír hablar de Santo Tomás, pues se siente uno fortalecido. Claro que sí, claro que sí. Usted es, vamos, para los que somos de quintos míos o un poco más mayores, usted es un referente, siempre lo fue toda la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Uno es un modesto estudioso de la vida, del sufrimiento, del dolor, del esfuerzo, de la alegría, todos estos conceptos tan próximos, del anhelo de desear fervientemente algo, ¿no? Sí, pues soy una persona que vive, que quiere seguir viviendo y ojalá quiera seguir sufriendo. Porque el sufrimiento, ¿cómo se mide, no? El dolor, ¿cómo se cuantifica? Porque claro, no todo va a ser momentos gozosos. La vida está hecha de las dos cosas, ¿verdad, don César? Así es. Bueno, pues con don César hablaremos. Y también hablaremos con doña Fernanda Guevara. Buenas tardes, doña Fernanda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Gracias. Ya ven ustedes que tiene un acento así. ¿De dónde es usted? De Venezuela. De Venezuela, sí, vaya. Gracias. Bueno, ¿lleva usted en España? ¿Cuánto tiempo lleva ya? Bueno, en este viaje llegué en septiembre del 2018.
Sí, soy parte de la migración forzosa venezolana. A rehacer la vida. ¿Pero hay o no hay crisis allí? Bueno, a diferencia de ciertos personajes políticos que la niegan, efectivamente la presencia de ACNUR, de Cáritas, de la ONU, dan cuenta de la migración venezolana, la crisis humanitaria, que ya para el Fondo Monetario Internacional, en declaraciones de la semana pasada, a finales de año se estima en 10 millones de venezolanos que han tenido que emigrar forzosamente. Mire. Ay, Dios mío. Gracias. Soy hermano del espuma. Gracias. Aquí está don Daniel, que es un fenómeno. Muchísimas gracias. De las garzas, de las rosas y del sol. Y del sol. Alma llanera. Y el cuatro venezolano. Sí, gracias. Don César, ¿usted anduvo por ahí también escalando? Sí. Yo, Venezuela para mí es uno de los países más interesantes del vasto mundo hispanoamericano, ¿no? Sí. Sí. Y naturalmente hay una naturaleza extraordinaria, ¿no? ¿Cómo se llaman esas montañas que son así como los tepuis. Hay quien que lo pone con Y al final y con I latina, sí. Sí, donde está la famosa montaña del diablo, el Ollantaytambo. El Ollantaytambo, sí. Que claro que ahí nace en esa cima tan inmensa que tienen, con esas quebradas, ese mundo misterioso, lleno de... Ahí es donde nace ese río que luego se transforma en el salto de agua más importante de la Tierra, ¿no? De casi 1000 metros, sí. Usted, don César, anduvo por todo el mundo, ¿no? No, bueno, en términos generales dice sí, estaba aquí, allá, pero luego en términos reales de ese mundo tan impresionante ha estado uno en 2 sitios, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, en el mundo de los tepuis he estado en el Chimata, está el Ollantaytambo, está en el Roraima. Y, Dios mío, gracias. Sí, bueno, he estado tratando de recorrer otras montañas que no he alcanzado, porque en la vida se fracasa. Qué hermoso encuentro. Sí, madre mía. En la vida se fracasa y se fracasa mucho, y el fracaso enseña, y el fracaso no sabes a veces si es más importante que la victoria. Es decir, yo creo que estamos en una sociedad en la que se premia exageradamente lo competitivo y exageradamente el número 1. El 2 ya no vale para nada. Y esto no es justo. No es justo, porque yo me gustaría hacer una teoría general del fracaso, la importancia y el éxito del fracaso. Es decir, en tanto aprendizaje, claro, que fortalece la vida, ¿no? Sí. Qué cosa más interesante. Bueno, pues ven, señores, cómo no nos vamos a aburrir en estos 50 minutos escasos que nos quedan. No nos vamos a aburrir. Y del sol. Pasar, entramos con Mozart y el concierto para clarinete y orquesta, que va a sonar de bajo continuo mientras vamos a charlar un rato tranquilamente con don César Pérez de Tudela. ¿Usted dónde es, don César? Yo soy madrileño, pero de origen, de linaje, podríamos decir navarro. En Castenavarro. Sí. Bueno, lo de Tudela es de Navarra. Y los Pérez de Tudela, que eran unos antecesores y antecedentes nuestros, que por lo visto vinieron con el ejército de Reconquista y entraron en un castillo y entonces se les concedió la hidalguía, esas cuestiones que constan luego en algún archivo genealógico y demás, ¿no? Fenomenal. Que tiene algún familiar mío. Claro. Sí. Y usted, de chaval, allá por los años 60, usted se dedicaba a esquiar. A la vez que estudiaba Derecho. Yo en los 60, claro, yo ya era un alpinista importante. ¿Cómo le dio a usted por meterse al alpinista? Pues porque además yo no tenía facultades, yo no era de los fuertes, yo era de los que se ha hecho fuerte. Pero yo nunca fui fuerte porque mi padre era un hombre del mundo del arte, de la pintura, y yo pues había dibujado, restaurado cuadros, es decir, era de un ambiente totalmente diferente
al que me entusiasmó. Sí, yo no sé si leí un libro y vi una película que me dejó apabullado, ¿no? El mundo de las montañas. Claro. Entonces, me pareció que eso era una aventura de vida maravillosa. colosal. Y yo que había leído a Maine Reid y a todos estos escritores juveniles y demás, a Julio Verne incluido, ¿no? Entonces, cuando leí un libro de alpinismo, dije, esto sí que es verdad, esto es verdad. Qué cosa que en otros escritores, la fantasía hay que premiarla, evidentemente, pero la verdad se nota enseguida. Y entonces aquel libro que yo leí de Lionel Terray, de los conquistadores de lo inútil, me llamó enormemente la atención, porque se veía el miedo, se veía la satisfacción, de la alegría, ¿no? Todos estos conceptos tan rotundos estaban allí. La vida y la muerte. Ajá. Es decir, que la muerte está mucho más próxima de lo que parece. Lo ha tocado usted todo eso, todos esos palos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, me cautivó ese mundo. Pero yo me daba cuenta de que mis compañeros eran fuertes, llevaban una mochila, subían por las pendientes a un paso, sabían orientarse entre la niebla. Y yo decía, qué barbaridad. No solo sube la cuesta, sino que se orientan entre la niebla, y no solo eso, sino que llega la noche y sacan un saco, normalmente en aquellos tiempos eran unos sacos muy, muy débiles, eran una manta casi cosida para meterte dentro, y luego a la mañana siguiente siguen la travesía por las montañas en lugares donde no había camino. Y entonces venía aquello de el verso metafísico, por lo menos de alguna forma, de Machado. De Machado, ¿no? Machado yo creo que era un poeta de realidades y la poesía por el mero hecho de ser bonita a mí me interesa, pero me interesa la figura del que encuentra el camino, es decir, del que etimológicamente nos está dando algún principio de verdad, ¿no? Claro. Y este era Machado, sí. Y el camino, y el aprender el camino era fundamental, sí. Entonces, claro, el concepto, pues hemos dicho, de miedo, de angustia, de valor, de reto, es decir, el compromiso, ¿no? La naturaleza te ofrece un compromiso, dices, usted sería capaz, tú estás viendo la efigie de una montaña y estás sintiendo el fondo de ti mismo, seré capaz, podrías subir. Allí, claro. No, pero si he subido esa cuesta ya me he cansado. Eso es muy normal, ¿no? Bueno, pues descansa y sigue subiendo cuestas. Si te has cansado no pasa nada. ¿Qué aprendizajes más importantes de vida debe tener uno cuando se mete en esta dinámica, verdad? Sí, yo tengo mucho respeto a lo que hay detrás y en el fondo del mundo de la montaña. La gente dice, la montaña, bueno, sí, esta gente... Cuando yo empecé, hace ahora 50 años, de aquellos programas de televisión que tuvieron tanto... Yo me quedé de una pieza, claro, porque yo entré siendo un anónimo absolutamente, no para los alpinistas, que ya me conocían, sino para la gente en general, y al segundo programa ya no podía ir por las calles porque tenía que firmar autógrafos a los colegios y cuando me presentaban 10, luego eran 100. Yo tenía 10 años cuando salía usted en la tele y decía a la gente, pero este hombre, ¿cómo puede saber tanto? Sabe todos los picos, cuánto miden, dónde están. ¡Jo! Y nosotros luchando en el colegio para aprender algo de geografía, y era la envidia. Muchas gracias, qué va. No, pasa que te gusta ese tema y yo lo estudiaba. Es decir, yo iba a la única biblioteca de estos temas que había, porque en todas cosas no es como la Facultad de Derecho, que había seminarios de distintas asignaturas. Aquí había que buscar el libro, y entonces en Barcelona el Centro Excursionista de Cataluña tenía en uno de esos templos romanos que estaban por el barrio gótico de Barcelona, tenía una biblioteca extraordinaria, y entonces yo pasaba allí tiempo pasando al día de tal escalador, tal otro, en la tal expedición, aquellos que subieron al pico al K2, estos otros que Girard y Tenzing, que estaban por el Everest, pero allí mismo estaba Malloy y Norton y bueno, la historia que es importante siempre que se haya escrito con objetividad, cosa que no es tan frecuente. Es muy raro eso. No es tan frecuente hacer caso a la historia, que es un dato ocultísimo, ¿no? Pero luego la historia, así se escribe la historia, ¿no? Claro, pero hombre, la historia la escribe el historiador. Usted está muy vendido. Usted es que no es valiente. Y el valor, como dice Ortega, el valor es muy escaso. El valor y la verdad son dos conceptos porque claro, la verdad se disfraza de 1000 mentiras, y excavando en las mentiras
puedes descubrir algo de verdad, y el valor se supone, se dice en el ejército, pero el valor es una virtud muy rara. Claro, y el valor, hay a gente a la que se le puede suponer con cierta probabilidad de que así sea, y hay otros a los que se les tiene reconocido, y usted lo tiene, el valor reconocido. Muchas gracias, José Luis. Clarísimamente. Yo lo que sí reconozco es que en la radio vos lo hacéis muy bien. Una cosa. Yo es que cuando hablo de temas serios con personas serias, a mí el tratamiento de vos, que es como yo fui compañero del rey emérito y profesor del rey actual, del príncipe Felipe, y entonces siempre que me he dirigido, no he empleado ni el tú ni el usted, he empleado el tratamiento de vos, que es el tratamiento además del mundo del derecho en Francia. Ajá. Vos, es próximo pero respetuoso. Respetuoso. Porque el respeto es otro de estos conceptos esenciales. Sí, señor. El respeto, el honor, la gratitud, la lealtad, que no existen. Que es que en esta sociedad que estamos no hay agradecimiento a nadie. Hay que volver a ellos, hay que volver a ellos. Mira, cuando yo era pequeño también, estaría yo en segundo bachillerato, por ahí, que entonces tendría, primero, segundo, tendría yo 10 años o así. Soy asturiano, como ya saben todos los oyentes míos, y no había día durante una temporada que no se hablara de Lastra y Arrabal. Arrabal y Lastra, que eran dos montañeros que estaban en el Pico Urriellu, ahí en el Naranjo de Bulnes, y que estaban allí colgados y que había que ir a buscarlos, y entonces no existía el Seprona ni existía la Guardia Civil preparadísima que tenemos ahora, y entonces había que tirar de los que sabían hacer eso. Usted estuvo en esa batalla, ¿verdad, don César? Claro, estuve en esa batalla porque yo durante muchos años he sido fundador de los grupos de socorro en montaña, que era una organización puramente amateur, con nuestro tiempo, nuestro equipo personal. Sí, ya con el tiempo se empezaron a comprar tornos de rescate, se empezaron a comprar camillas, grupos de luz electrógeno para sondar un glaciar o de unos desaparecidos por avalancha de nieve. Sí, pero eso, cuerdas estáticas, dinámicas, pero eso vino después. Sí, efectivamente, yo estuve en aquel rescate, que fue una de las notoriedades del mundo del salvamento, la de Berrio Ortiz, y que eran dos vascos, sí, y la de Arrabal y Lastra, que eran dos madrileños, sí, que formaban parte de una cordada en la que se había quedado debajo Enrique Herreros, el famoso descubridor de Sarita Montiel y de grandes cantantes. Sí, Enrique Herreros, y además uno de los dibujantes y de los pintores más inteligentes. Sí. Y hasta como alpinismo, hombre, era bajito, gordete, pero hay que reconocerle su sentido del humor, su sentido filosófico de la existencia, y luego su arte como yo tengo algún dibujante y algún cuadro de Enrique Herreros, y él iba en esa cordada. Iba en esa cordada, lo que pasa es que él se quedó abajo, sí. No, este personaje es un tema aparte. Esa cara oeste debe ser para meter miedo, ¿no? Sí, ahora la vemos y dices, qué barbaridad, por ahí se sube. Y entonces, claro, la ves lisa. Luego siempre hay recovecos donde te puedes agarrar o donde puedes poner los pies, pero lo cierto es que tú ves 600 metros que te recuerdan muchísimo a las tres cimas del Lavaredo de las Dolomitas, donde también la pared norte de la cima grande es un precipicio, cerca de Misurina y de todo ese mundo extraordinario de los Alpes italianos, ¿no? Y para ir a escalar una cosa de esas hay que estar, pero muy en forma, ¿no? ¿Cómo se pone uno en forma para esto? Claro, para ser un buen alpinista, un buen escalador, tienes que estar escalando con mucha frecuencia. No tanto como ahora, porque es que, claro, antes mi amigo Salvador Rivas era catedrático de botánica, el otro era médico, el otro era mecánico, entonces tenían que trabajar, y entonces los ratos libres, el fin de semana o milagrosamente esos días buenos largos del verano, pues te podías escapar entre semana un día a hacer una escalada, ir al gimnasio para mantenerte en la forma física. Pero claro, ahora los temas han cambiado, ahora todo es deporte, y todo deporte ya no es bueno.
Yo si estuviera aquí, Cajigal, que fue uno de los filósofos del mundo del deporte, con algunos libros suyos, el deporte está bien, pero sin que pierda sus esencias, como cualquier actividad, ¿no? Y ahora esta masificación del montañismo, del lo que llaman ahora el senderismo, que no deja de ser más que el montañismo por sendero, claro. O sea, sí. Pues ya la gente se va a vivir al Himalaya, se hacen guías y entonces están todo el tiempo en el Himalaya. Entonces el valor se pierde, se va atrofiando. Es decir, ya no se persigue lo elemental, lo fundamental, el fondo, ¿no? Ya se practica algo que ha perdido. Por ejemplo, siempre se tiene, hablamos de los rescates, de los salvamentos, ¿no? De ayudar al semejante, de la solidaridad, todo esto es fundamental. Y entonces, claro, ya ahora todo son carreras, y en la carrera ya se queda el amigo en el camino porque se ha sentido mal, pero tú sigues corriendo para llegar el primero. Claro. Esto antes era inviable, ¿no? Antes el fuerte se quedaba con el más débil ayudándole. Y luego se juntarían en la cumbre. ¿Qué más daba que uno hubiera llegado más antes o hubiera después? Es decir, que estamos en unos tiempos en los que no se valora lo esencial de lo fundamental. O lo esencial de lo marginal, ¿no? Claro, yo recuerdo, yo en mis clases durante un tiempo ponía como ejemplo, claro, no tenía yo la oportunidad de haber podido hablar con usted y tenerlo de cerca, pero ponía siempre el ejemplo de un alpinista holandés. Claro, en Holanda no hay ni una sola montaña, pero este hombre, cuando era pequeño, los padres lo llevaron de veraneo a los Alpes, a Suiza, y el hombre quedó fascinado de tal manera que encontró su vocación para los restos de los restos. Bueno, se llama Ronald Naar. Y este hombre, pues claro, fue muy controvertido, pues subió al Everest, a la tercera, y luego murió uno por el camino, lo acusaron de que no se había preocupado por él dijo que sí, que se había preocupado, en fin, hay un jaleo. Usted, que ha vivido también esas subidas y esas bajadas, ¿ha tenido que dejar por el camino muerto alguno o alguna persona? Ahí, claro, ¿no? Claro que sí, porque claro, yo ya he dicho que yo fui directivo del grupo de socorro montaña, y entonces desgraciadamente hemos rescatado más muertos que vivos, ¿no? Desgraciadamente es así. Y mi mujer Elena murió en el Hindu Kush, en el mundo asiático, en el mundo himalayano, en la cumbre del Tirisbir, en un campamento base, posiblemente afectada de edema cerebral o edema pulmonar, que en aquellos tiempos no se conocía en España. Hablábamos del mal de altura, de falta de ¿Qué edad tenía Elena? En aquellos tiempos tendría 29 o 30 años. Madre mía. Había terminado geografía e historia, sí, era su sueco, una mujer muy interesante. Sí, y luego mi compañero Fernando Martínez muere, compañero de muchas expediciones por el mundo, muere en el Monte Sarmiento, uno de los montes más peliagudos. ¿Dónde está? Está en Tierra de Fuego. Amigo. Aunque sobre el nivel del mar no son muy altas, pero claro, el Cerro Torre tiene 3.300 metros. 3.300 metros comparado con los 8.848 del Everest no es nada, pero lo que subes en el Everest, cuando empiezas a subir el Everest estás ya a 6.000 metros. 6.000 metros y claro, de 6.000 a 8.000 son 2.800. Frente a que en otros subes a lo mejor... Es decir que... Y luego las montañas tienen dos planteamientos. Una cosa es la montaña alta, en la que tú vas poniendo el pie siempre en terreno, en la nieve, en el glaciar, y otras son las paredes alpinas, que es un vertiginoso edificio liso, casi liso, en el cual efectivamente el concepto de vértigo, el concepto de la impresión del... ¿Cómo se duerme? El dormir es un lujo. El dormir es lo que uno desea. Se descansa, ¿no? Allí sí se descansa. No hay más remedio. Se ha hecho de noche y tienes que colgarte. A veces, ojalá, yo siempre he encontrado un sitio como el que yo tengo ahora, ¿no? Pero aquí te enganchas a una clavija que has metido en una fisura con la cuerda, y entonces más o menos estás ahí para no caerte, ¿no? Es decir, que es un duermevela. Sí, yo recuerdo mis 29 años los recuerdo colgado
de un extraplomo, es decir, de más allá de la vertical, en Montserrat, con 300 metros por debajo, a los bosques del Gresolet y los bosques de Montserrat, y además colgado de un tornillo que se llamaba así, un remache de plomo, que no tenía más que uno para mí y otro para mi compañero, que era el que había tardado mucho y se nos había hecho de noche. Claro, de noche no te puedes escalar porque no ves dónde puedes agarrar, dónde puedes poner el pie. ¿Qué piensa uno cuando está así colgado a esa Es altura? tremendo porque efectivamente yo no se me olvidará ni ni otros vivacs. Es un vivac, pero ese vivac es extremo, ¿no? El estar colgado, porque ahora en cuanto te quedabas dormido un poco, es un movimiento y decías, no me muevo mucho, que esto se puede salir. ¿Qué estás esperando? Pues te das cuenta de lo que es estar ahí abajo. Cuando yo estoy abajo, oiga, pero tiene importancia estar abajo, es una importancia fundamental estar abajo. Y cuando pueda beber un vaso de agua, no digo ya una bebida más exquisita, no, un vaso de agua, aunque no esté fría, que esté como esté, un vaso de agua porque estás deshidratado, ¿no? Claro. Y cuando pueda ponerme dentro cuando me meta en una cama y me pueda tapar con la manta, ahí estás tiritando de frío porque del calor pasas al frío. Es decir, te das cuenta del valor relativo de todo, ¿no? De tu propia vida. Es decir, ahora estoy conmigo mismo, pero solo soy lo que soy. Porque luego la sociedad nos engaña mucho, ¿eh? Sí. Yo recuerdo a mi amigo Rivas Martínez, de Dinastía de Catedráticos, uno de los catedráticos más ilustres de la Universidad Complutense, Salvador Rivas. Recuerdo que estábamos juntos escalando la Vía Convici de la Pared Norte de Lavaredo y en mitad de camino tuvimos que hacer el vivac y entonces ¿quiénes éramos? Éramos dos criaturas de la vida que estábamos tiritando y que no éramos más que eso, no teníamos nada, ni la calle, ni, es decir, el indulgente, el que le hace falta dinero y está en la calle viviendo, indigente, sí. Pues él tiene el sitio donde recostarse, el apoyo social de que le den un albergue. Sí. Pero allí en la montaña éramos solo lo que éramos solo. Y es bueno acostumbrarse a darte cuenta de que somos muy poco. Somos ese que desea, ese que... Estoy dándome cuenta de que es muy fácil acabar siendo filósofo si uno va a la montaña, como va usted, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Da gusto cuando hay personajes, claro, de esta categoría. Sí, a mí en un principio, claro, a los 15 años, a los 14, que yo empecé a subir montañas, el tema deportivo me llamaba la atención, sobre todo porque había leído algunos de estos libros que encerraban estos valores místicos, y entonces efectivamente en los tiempos actuales, ahora mismo, mis libros se preocupan más del tema filosófico que del tema deportivo. Es decir, yo creo que la filosofía del alpinismo está... Ya Kant empieza con el tema, ¿eh? Es curioso el tema. Claro, Kant quiere ir de definitiva de la metafísica a la física. No lo consigue, es decir, muere antes. Pero claro, todos sus sucesores de Hegel, Nietzsche es un caso aparte. Se le podremos... y todo confluye en Martín de Heidegger. El tema es fundamental. Hay que reconocer que es fundamental el paso de lo misterioso del hombre a lo razonable del hombre. Yo no soy nada racionalista, es decir, he de reconocerlo que no soy nada racionalista. Sí. A mí Heidegger tiene un libro que es Holzwege, que son caminos en el monte. Sí, he visto un profesor que el mundo germánico también veo que sí. Es que todo el trascendentalismo espiritual es germánico. Es así, ¿no? Qué maravilla. Oigan, dense cuenta que es que don César vamos a tener que traerlo más días para hablar de sus libros y para hablar de su experiencia. ¿Usted sigue haciendo alpinismo esta época? Estoy muy enfadado conmigo mismo porque en el último año o en el año y medio he perdido muchas facultades. ¿Ah, sí? Claro, y luego me doy cuenta, es que ya eres una persona mayor, pero yo no sabía que era una persona mayor hasta el año pasado.
Estaría basado, no sabía yo que era una Por persona fuera, mayor, miren, porque los mantenía... oyentes, yo por fuera está como un mozo, así, chapa y pintura por José fuera Luis, como un yo mozo. decía, José Luis, usted vos sois un personaje interesante y yo le ofrezco la vivencia de vámonos al Pico d'Urrello, vamos a subir. Y entonces, pero claro, ahora ya no me atrevo porque... Aunque fuéramos por la ruta más sencilla, la cara sur de los hermanos Martínez, bueno, de momento hay unos pasos ahí que dices, caray, como me caiga... Meten miedo, ¿no? Claro, entonces tienes que estar con la coordinación psicofísica fundamental, con las manos que sepan agarrarse en pequeños, con los pies que se busquen la rugosidad para que no se resbale, y cada vez las rocas resbalan más. Entonces, como la vida, por tanto pisarla, las rocas van siendo menos seguras. Sí, quiero decir que sí, quiero estar en forma y trabajando. En los últimos tiempos me doy cuenta que cuando bajo una escalera muy deprisa, yo siempre he bajado las escaleras muy deprisa, y ahora ya veo que no es tema de pies. Bajar las escaleras es tema de la cabeza. Claro. Y entonces ahí puede haber fallos. Es decir, que ojalá esto sea solo pasajero. Seguro. Y quiero seguir subiendo montañas y sobre todo tomando la decisión. Sigue esquiando. Sobre todo si tengo el proyecto ese de... Digo, no, todavía Todavía no puedo rendir. Cuéntenos eso que quiere usted hacer. Claro, que eso sí que es para nota. Yo querría... yo no he terminado... Yo creo que soy uno de los exploradores vivos de montaña que más volcanes en la Tierra ha subido. Volcanes del Cotopaxi, yo soy el primero que descendía al cráter del volcán activo más alto de la Tierra. He subido al Pinatubo después de la explosión. Es decir, he estado en situaciones muy tensas, muy duras, muy difíciles, y querría seguir subiendo los volcanes, por lo menos en casi todas las latitudes volcánicas, ¿no? Y entonces... Por ejemplo, en Niragongo, ya ha subido al Niragongo, pero ahora está otra vez en actividad. Un lago de agua, de lava hirviente, ¿no? O sea, es decir, hay montañas, hay volcanes por el mundo sudamericano, por el mundo ecuatoriano, por el mundo peruano, por el mundo chileno, que merece la pena. Como no, también en el mundo, en Canchanca, esa península enorme al lado de la Siberia, que baja al lado oriental de Siberia. Bueno, pues hay volcanes extraordinarios. Pues yo querría hacer los últimos 5 o 6 volcanes que me faltan para haber terminado el rosario de volcanes. El rosario de volcanes, claro, porque el volcán es un mundo curioso, es una cima, ¿no? Son las montañas más viejas de la Tierra, claro. Y entonces el volcán tiene el inmenso espectáculo de su cráter vivo, ¿no? A veces con esas fulguraciones que, como te descuides, sí es un mundo apabullante. Y yo quería bajar el Fujiyama. ¿El Fujiyama en Japón? Sí, Japón. Sí, porque ya he estado con mis compañeros abogados, que no tengo más remedio que llevarles a las montañas una vez en agosto. Sí. Y entonces, claro, yendo con ellos no podía dejarles allí y yo salir en parapente. De todas formas hace falta, claro, esperar el viento propicio, hacer una noche, a ver mañana cómo están los vientos, a ver esas nubes si se disipan. Pues claro, te puedes meter entre las nubes y eso es un mundo... Claro, porque no sabes si te vas a estrellar o vas a llegar o te vas a tener tiempo de bajar y encontrar ese prado que todos deseamos cuando estamos volando. Sí, es un mundo de ilusiones. Fenomenal. Muy bien. La vida es ilusión. Claro que sí. Muchas gracias, don César. Quédese aquí con nosotros. Vamos a dar un corte al programa. Metemos la máquina de escribir, aunque no vamos a cantar nada, pero sirva de rompe y cierre. Bueno, sí, hoy no voy a darles ninguna noticia porque la verdad es que yo creo que ha merecido mucho la pena tener la ocasión de dejar que don César nos ilustrara y nos en línea porque detrás o delante o encima de una montaña hay un ser humano que reconoce lo que es muy poco, y estando sin los pies en la tierra, menos aún. Y tiene que hacerse grande, tiene que hacerse fuerte, tiene que hacerse ilusión, tiene que hacerse solidario, tiene que hacerse abierto a la trascendencia y al misticismo. Esto y otras muchas cosas que a ustedes les habrán resonado en la cabeza es
lo que nos deja don César. Bueno, y ahora sí, ahora ya vamos a entrar con doña Fernanda Guevara. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias. Usted es filósofo también, ¿verdad? Sí. ¿Y montañera? Usted No, es nadadora, ¿no? Sí, nadé hasta los 16 años federada. O sea, hasta hace poco. Sí, claro. Mi hijo tiene ahora 16 años, tiene Diego. Un hijo de 16 Sí. años. Bueno, Diego, que nos estará escuchando. Sí, claro, Diego. claro. Diego. Bueno, y vamos a ver, porque este programa va a salir en podcast, evidentemente, y nos van a escuchar allende los mares, Sí, ¿verdad? No? Sí, sí. Allende los mares. Vamos a ver, yo es que no me acabo de enterar, porque Venezuela, yo estuve allí hace muchos años, en mis tiempos, visitando a la Universidad Católica Andrés Bello, allí con el padre Ugalde, y bueno, aquello estaba, pero es que ahora, ¿cuántos venezolanos han escapado o salido o quitado de en medio como usted en los últimos años? ¿Cuántos están por ahí por el mundo? Bueno, muchas gracias antes que nada, profesor, por la invitación. Y bueno, para empezar, las cifras oficiales, que además vienen dadas por organismos internacionales, puesto que el gobierno no tiene ningún tipo de censo, ningún tipo de cifras sobre las condiciones sociales, económicas del venezolano, hablan de oficiales de 4,5 millones a 6 que ya están fuera. Sin embargo, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional dio la cifra que terminando el 2020, la cifra de los venezolanos de migración forzada va a subir a 10 millones. Inclusive pasamos a ser la migración más grande, incluyendo la de más allá de los sirios, ¿no? Valga decir, profesor, que todas las cifras de la crisis humanitaria que está padeciendo Venezuela no vienen dadas solamente por organismos internos allende al gobierno, como son las universidades que se han unido, y tenemos lo que se llama ENCOVI, que es la encuesta de las condiciones de vida del venezolano. Son las 3 principales universidades, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Central de Venezuela, que a través de sus investigadores y personal, profesores y voluntarios, tienen las cifras de la crisis humanitaria. No solamente eso, sino además los organismos internacionales como ACNUR, Cáritas, la ONU, que primero que nada yo solamente puedo dar las gracias por el auxilio, la visibilidad, la generosidad, la solidaridad que estamos recibiendo los venezolanos que hemos tenido que salir de nuestra tierra para poder sobrevivir e inclusive ayudar a los nuestros que se quedan adentro. Tengo que dar las gracias a Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, que también están recibiendo venezolanos, México, Estados Unidos y por supuesto España, que nos ha tendido la mano en ese sentido. Ahora bien, esta cifra está acompañada con unas condiciones de vida terribles para los venezolanos que se quedan. Claro, pero mire, es que cualquier persona bueno, pues no acaba de... O sea, queda perpleja. Yo soy uno de los que tiene como deporte y hobby visitar librerías. Entonces, ¿no? Yo he estado esta mañana en una librería, ahí en la universidad, y he estado cotillando libros y me he encontrado con un libro que está editado por la editorial ACAL, de una señora que se llama Arantxa Tirado Sánchez, y el libro se llama Venezuela más allá de mentiras y mitos.
Y bueno, pues la contraportada viene a decir que todos los días pues oímos en los medios de comunicación un panorama apocalíptico. Dice que en Venezuela no hay comida, no hay pan, no hay luz, los hospitales no funcionan, se está muriendo de hambre, el país es un desastre, en Venezuela no hay democracia, sino dictadura, se persigue a la oposición, cierran medios de comunicación, se tortura y reprime, los periodistas se exilian. Y bueno, pues dice que a la labor de los medios, dice en la contraportada del libro, se une la versión de miles de venezolanos que viven fuera de su país y que contribuyen a una matriz de opinión que parece cuando menos exagerada. Dice, en estos tiempos paradójicos en los que mayor acumulación de noticias no significa esto que estemos más informados. Venezuela ejemplifica como ningún otro caso la muerte del periodismo. Y viene a decir aquí, un proceso de transformación sociopolítica que ha sido deformado hasta la saciedad y usado como arma arrojadiza contra la izquierda mundial, la misma que calla para no ser salpicada por la experiencia política más demonizada de este siglo XXI. Y dice, este libro es un grito que rompe con rigor y valentía ese silencio, desmontando las mentiras, mitos y manipulaciones construidas en torno a la revolución bolivariana. Contar la verdad de Venezuela es un ejercicio imprescindible para hacer justicia al ejemplo del pueblo venezolano, pero también para entender qué implica en el actual momento histórico tratar de hacer una revolución. ¿Cómo reacciona usted a esto? Porque este libro está ahora mismo cuesta 18 euros y está en las librerías de Madrid. Bueno, primero que nada, profesor, es indignante. Es indignante porque es un acto, como diría Richard Rorty, en contingencia, ironía y solidaridad, que lo que muestra una posición ética en este mundo donde hay tanta contingencia, lo que muestra una condición ética, es decir, que estamos frente a una persona, no solamente racional, sino razonable, es que al momento de emitir juicios, dichos juicios no produzcan humillación y no estén dirigidos a generar aún mayor crueldad en el otro. Cuando ignoras tantas muertes, cuando ignoras el hambre. Esta señora dice que eso debe ser mentira. Exacto, o sea, ella lo está ignorando. ¿Será queriendo Mire, o estará confundida? ¿Usted cómo lo ve? No creo que esté confundida, profesor. El presidente del gobierno anterior de hace unos años, que se llama Rodríguez Zapatero, dice que ha ido en los años 38 veces a Venezuela, sí, y que no hay tal cosa. Yo quisiera saber a esas 38 veces que ha ido a Venezuela, ¿a dónde ha ido? Porque basta recorrer el metro de Caracas, las calles de Caracas, ir a los barrios de Caracas, a la clase media, para saber que efectivamente el 87% de la población y más allá está padeciendo la hiperinflación, que no hay comida, que los cortes de agua y de luz son más que frecuentes. Es decir, que quienes pueden darse el lujo de tener luz y agua es porque forman parte del Estado criminal, es decir, que se han, entre comillas, enchufado a la maquinaria que genera este dolor y esta crisis de venezolanos que lo que están es protegiendo la vida. Fíjese una cosa, profesor, le voy a dar un dato reciente del último aumento del salario mínimo en Venezuela, ¿no? El salario mínimo en Venezuela da para comprar un cartón de huevos, es decir, llega a $8. ¿Correcto? Cuando la cesta básica está por encima de los 400. Explíqueme usted cómo puede un venezolano no padecer la crisis alimentación que hay, es decir, de desnutrición. Estoy hablando que inclusive los que más están padeciendo, por supuesto, son los más vulnerables. Claro, los niños, la cuerda por el sitio los más débil, niños, ¿no? Los ancianos, los enfermos, los que tienen enfermedades crónicas. Es decir, que te toca a tu familia, que no tienes como al vecino, al de enfrente. Es decir, a mí yo no estoy viendo datos, yo no estoy viendo una matriz de opinión a través de los medios. Claro. Es mi gente de enfrente, es mi vecino, es mi familia, y a mí es
realmente es indignante y mantener la calma, sinceramente, profesor, es muy difícil sí. porque hay lo que obviamente uno siempre debe tener por delante, por educación, ¿no? No dudar de la buena intención del otro, pero profesor, ante esto, sinceramente, fíjense que en la actualidad más del 30% de nuestros niños no está yendo a clase. ¿Por qué no está yendo a clase? Porque no tiene transporte, no hay agua, no hay comida. Entonces, la deserción escolar ya va por el 30%. Y esa culpa no la tendrá, dicen, precisamente el bloqueo económico ya va. Dice, no, la culpa la tiene los de fuera que nos están bloqueando, nos están atornillando, agarrando el trigémino y nos están, pues eso, impidiendo hacer lo que nosotros queremos, que es que la gente viva bien. No nos están dejando hacer la política que quisiéramos para el bien de nuestro pueblo. Muy bien, eso, profesor. ¿cómo lo sí, ve sí, usted? El bloqueo, entre comillas, económico que dicen son las acciones legales que ha tomado Estados Unidos y la Unión Europea, no contra el pueblo venezolano, no contra las cuentas de estatales de los venezolanos, sino contra las cuentas de aquellos miembros del gobierno que se han enriquecido ilícitamente, que son cuentas personales, no son cuentas que tienen que ver con el Estado venezolano. ¿Y qué sucede? Hay una desviación de todos los recursos, una corrupción generalizada que ha traído como consecuencia que ninguno de los servicios básicos funciona. Es decir, la crisis eléctrica que tenemos es producto de un robo estrepitoso de los recursos de todos los venezolanos. ¿Y cómo están nuestros colegas allá en la universidad? Usted que, bueno, ya lleva aquí 1 año y pico, pero tiene contacto asiduo. ¿Cómo están las universidades allí? Bueno, realmente la universidad es un campo de resistencia como todos los que están trabajando duramente dentro de Venezuela para resistir. Es una resistencia es un bastión demócrata para que efectivamente la voz se siga oyendo. Estamos trabajando desde afuera, pero obviamente los de adentro son los que llevan la batuta. Por ejemplo, la concentración que hubo el sábado aquí en Madrid, ¿no? En Puerta del Sol, que vino Guaidó. Sí, que está de gira nuestro presidente Juan Guaidó, precisamente para sensibilizar a la comunidad internacional de la situación que estamos viviendo y que ha recibido el apoyo total de la Unión Europea, salvo que no lo recibió el presidente de gobierno, pero la Comunidad de Madrid sí lo recibió con todos los honores. Y alguien del gobierno habrá recibido, digo yo, ¿no? El presidente no, porque no lo entiende mucha gente. No, pero efectivamente la Comunidad de Madrid le dio todo el recibimiento y fue hermosísimo ver cómo migrantes, exiliados, refugiados venezolanos están acompañados con españoles sensibilizados y además muchas personas mayores que vivieron muchos años en Venezuela y están muy agradecidos y de lo que les permitió la tierra de Venezuela rehacer sus vidas. Y en ese sentido fue un momento extraordinario. ¿Y qué fue lo que comentó la prensa venezolana, además de bellísimo el acto? Es que, caramba, estamos en un país demócrata, es decir, nosotros pudimos concentrarnos sin ser perseguidos, sin que nos metieran presos, sin que nuestras libertades les pegaran, sin que nos pegaran. Es decir, eso es el principio de un Estado demócrata, que tú puedas ejercer tu ciudadanía. En Venezuela no se puede. En el 2017 la cantidad de muertos jóvenes porque salieron a las calles fueron más de 160. No hablo de imagínense los presos políticos. Es muy duro tratar de explicar hacia afuera cómo efectivamente estamos cercados. Estamos cercados, fueron tomados todos los estadios para ejercer la ciudadanía y entonces obviamente no, desde adentro
solos no podemos. Esto me recuerda a un chiste muy malo de un alumno que se está examinando de química y le pregunta al profesor que le explique algo del ácido sulfúrico, y el tío no tenía ni idea, y dice, bueno, el ácido sulfúrico es un ácido que, bueno, ¿qué tal? Empieza ahí a divagar, y dice, bueno, que huele muy bien. Y dice, ¿cómo? Que huele muy bien. Traiga, llama al bedel, traga para acá un frasco de ácido sulfúrico. Abre y se lo da, y huele a aquellos huevos podridos, no hay quien diga. Y empieza el tío a llorar, el alumno, dice, pero a mí me gusta. Pues esto es lo mismo que está pasando. Hay gente que cuando uno los oye diciendo pues unas afirmaciones que no se compadecen en nada con la realidad que usted me cuenta. Sí. Yo a usted la conozco de hace tiempo y es evidente que yo a usted la creo. Y yo a los otros cantamañanas no los creo. No sé qué razones tienen para decir lo que dicen. No voy a suponer nada. Yo simplemente cuento la objetividad que veo. Yo a usted la creo, sé que usted se está buscando la vida como otra mucha gente a la que intentamos ayudar, y podemos donde podemos y podemos poco. Pero los otros, los señoritos estos otros que me están contando esa milonga, yo no me fío de ellos, de usted sí me fío. No, y fíjese, usted puede entrevistar a mi hijo Diego. Diego, nosotros estuvimos del 2015 al 2018. Diego no había vivido en Venezuela, es decir, él creció en España. Y entonces, fíjese, lo inmediato fue la compasión, la solidaridad, el estar cerca de. Doy gracias que pudo vivir, porque él ahora transmite aquí en primera persona a sus compañeros de clase cuando tiene ese tipo de discusiones, ¿no? Es muy fácil hablar sin saber, pero la cuestión es ¿por qué hablas sin saber? Y además de un tema... ¿Qué interés? ¿Qué interés? Y además de un tema tan delicado que te habla de muerte de miles de personas, es decir, de niños, de ancianos, de enfermos crónicos, de los migrantes que están caminando, que salen. O sea, nadie de su país sale si no ha sido expulsado en las condiciones en que está saliendo, atravesando América Latina para llegar abajo a hacer lo que sea, en el sentido de, caramba, dame la oportunidad. Demos gracias que realmente estamos recibiendo apoyo solidario, de verdad que sí, y estos son casos mínimos, pero lamentablemente existen, e inclusive existen dentro de las academias y de partidos políticos que no tienen una relación humana con el otro, sino a través de unas ideas abstractas, ¿verdad? Socialismo del siglo XXI, ideas abstractas. Ve a ver qué es lo que está haciendo esa idea en concreto en la gente concreta. Pregúntate, en nombre de esa verdad que defiendes, si esa verdad va en contra de la condición humana, si está negando la condición humana. Sí. Ponte en el lugar del otro. ¿Te gustaría que te lo hicieran? Claro, es lo de siempre. ¿Sí? Lo de siempre, es decir, esta especie de círculo hermenéutico del que hay que salir rompiéndolo. Y no hay peor, peor ciego que el que no quiere ver. Y muchas veces las quimeras históricas, no las utopías, las quimeras ciegan. Sobre todo cuando hay intereses por ahí espurios y no confesables del todo, como puede ser que sea el caso, porque aquí mezclan muchas cosas. Hay que se habla del narcotráfico, hay que se habla de corrupciones, en fin, de muchas cosas, ¿no? Un Estado criminal fallido que efectivamente está allí a costa de la sangre de sus miembros. Y entonces, en ese sentido, para finalizar lo que le estaba diciendo, profesor, es la pregunta, digamos, de base, es cómo te niegas a escuchar el dolor del otro. ¿Por qué el dolor del otro no te toca? Es usted muy existencialista. Sí, Vamos a terminar con una cuestión. Dígame algo en positivo, hombre. Dígame algo en positivo para acabar con buen sabor de boca. Extraordinaria la fortaleza y resistencia y que no hemos perdido la esperanza. Es decir, no hemos perdido la esperanza porque, como decía precisamente don César, la fortaleza que da los fracasos o las dificultades te generan un carácter, un temple que te hace seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, don César. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto escuchar sobre todo a Fernanda. Muchas gracias, doña y a usted, Fernanda. muchas gracias.
Muchas gracias, queridos oyentes. Muchas gracias, Dani, que nos has acompañado con la música. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos.